capítulo 5. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Ya. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. ¿Ya? Y la palabra que quiero compartir con ustedes hoy día, amada iglesia, la he denominado la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Creo que es importante que la iglesia del Señor pueda comprender lo que es el Espíritu Santo. Poco se habla muchas veces del Espíritu Santo, y lo que se habla muchas veces es erróneo, porque no se comprende lo que es el Espíritu Santo. Y hermanos, la iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que muere. Amén. Una iglesia que no busca a Jesucristo a través del Espíritu Santo es una iglesia que con el tiempo va a morir. Así que el Señor me ha inspirado a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Dice así en el nombre del Señor: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque ¿qué pasará con eso? Les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? No se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Repítalo conmigo: llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor para que el Señor nos pueda ayudar en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tenemos de compartir, Señor, como iglesia, Camino de Gracia. Señor, no solamente como un nombre, como una organización, sino también como la iglesia que es parte del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, somos parte de tu cuerpo. Señor, cada uno de nosotros, como decía la canción, a una sola voz entonamos el nombre de Cristo. Glorificamos el nombre de Cristo en esta tarde, Señor, y también pedimos que tu Espíritu Santo pueda llenar cada corazón, pueda llenar cada vida. Si alguien está teniendo en esta tarde luchas profundas en el alma, pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo intervenga, Señor, y toda voz del enemigo sea callada en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que tu intervención, Señor, en esta tarde nos ayude, nos oriente y nos hable a través de tu palabra. Señor Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si da un aplauso al Señor, iglesia? Un aplauso de gloria al Señor. Glorifica al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos sobre la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Nosotros tenemos un Dios trino, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros creemos en la Trinidad, creemos que ambas personas de la Trinidad, ¿cierto?, comparten la misma deidad. Y la tercera persona de la Trinidad es precisamente el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en el libro de Juan dice que no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque Él se iba a ir, iba a partir, iba a ir a la cruz, posteriormente iba a ser exaltado y hasta lo sumo. Por lo tanto, ¿cierto?, Él iba a dejar con nosotros el Espíritu Santo. Así que usted no se sienta huérfano ni desamparado, porque usted no está solo en esta vida. Está el Espíritu Santo acompañándolo en la prueba, en la dificultad, en la tormenta, en la crisis económica, en la crisis emocional. El Espíritu Santo es el que a usted lo acompaña cada día.
Amén. ¿Lo cree usted? Bendito sea el Señor. No os dejaré huérfanos. Entonces, cuando nosotros analizamos las Escrituras y vemos la función del Espíritu Santo en la historia bíblica, nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo tenía funciones diferentes al Nuevo. Pero el Espíritu Santo siempre existió, siempre estuvo allí en la Trinidad desde la preexistencia. Por ejemplo, en el Éxodo 31:3 dice: lo he llenado del Espíritu de Dios a Moisés y le he dado gran sabiduría y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Por lo tanto, el Espíritu Santo en el Pentateuco, ¿cierto?, lo que hacía era dar sabiduría a los hombres que eran llenos de ese Espíritu. En el libro de los Jueces, el Espíritu Santo venía, ¿cierto?, como una fuerza que irrumpía, capacitaba a un juez, tanto a Sansón, a Jefté, a Gedeón, a Débora y todos los jueces. Venía con una misión especial, ¿cierto?, liberaban a la nación de Israel y posteriormente el Espíritu se iba. Era como un viento, era como algo, una fuerza que venía. El texto hebreo dice que era el ruaj, algo que venía, lo posesionaba y se iba. En los salmos de David, el Espíritu Santo actuaba como aquel que llevaba a David al arrepentimiento. El Espíritu Santo era el que lo guiaba a David, lo volvía al Señor. Cada vez que David se alejaba, o Asaf o cualquier salmista, ¿cierto?, el Espíritu Santo venía y lo guiaba a arrepentirse. Y en los profetas, el Espíritu Santo lo que hacía era precisamente inspirar a los profetas para que ellos anunciaran la venida del Mesías. Pero ¿saben qué? En toda la historia que yo les comenté, el Espíritu Santo venía como una ráfaga y después se iba, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros vemos con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino para quedarse con la iglesia del Señor. Amén. El Espíritu Santo no viene una vez sobre tu vida y se va. El Espíritu Santo mora en medio de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo habita con usted. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, Jesucristo, ¿cierto?, le dice a los discípulos que no se muevan. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2. No se muevan porque vendrá poder sobre ustedes. Vendrá poder. Por lo tanto, el Espíritu Santo es poder de Dios. Es un poder que habita en la iglesia. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que la iglesia debe buscar constantemente. Nosotros como discípulos de Cristo debemos buscar constantemente la llenura de este Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu habita en ti y otra cosa es que tú seas lleno de ese Espíritu Santo. Cada día la iglesia debe anhelar la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que trae gozo a la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que consuela a la iglesia. El Espíritu Santo también es aquel que te convence de pecado. Entonces, si tú ya no te convences de pecado, hay que entrar a preocuparse, ¿cierto? Porque significa que ya no estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta que es necesario que la iglesia sea constantemente llena del Espíritu Santo. Es fundamental. Una iglesia que no es llena va a caminar, ¿cierto?, solamente con estas cositas que usan los caballos. Va a caminar, va a guiarse de frente solamente. Sin embargo, el Espíritu Santo también es aquel que le habla a su vida y le dice: ten cuidado, por acá no debes ir. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que prácticamente el libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hablaba, el Espíritu Santo guiaba, el Espíritu Santo apartaba ministros al ministerio de la palabra. El Espíritu Santo apartaba diáconos. El Espíritu Santo era el que decía, le dijo a Pablo: no es bueno que vayas para allá, si no tienes que devolverte a otro lugar. Y ese mismo Espíritu que obró en el libro de los Hechos es el mismo Espíritu que hoy día obra en la iglesia del Señor. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla a tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Si tú has venido con problemas, si tú has venido con dificultades, problemas, no puedes dormir,
A lo mejor vienes con una vida pasada difícil, dolorosa. A lo mejor has tenido una semana mala también en tu trabajo, en la casa. Déjame decirte que la función del Espíritu Santo es traerte consuelo en medio de la prueba. Por lo tanto, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? No hay prueba, no hay dificultad, no hay problema que tambalee tu casa. Porque el Espíritu Santo tiene una función elemental en la iglesia de Cristo. Mire, vamos a ver 3 razones. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a dejar Efesios ahí y después vamos a retomar. Pero quiero que podamos analizar algunas funciones del Espíritu Santo que está en el libro de los Hechos. Y nos vamos a dar cuenta que la llenura del Espíritu no tiene que ver solamente con elementos emocionales. No tiene que ver solamente con gritos, no tiene que ver con emociones. El Espíritu Santo cumple la función también de manifestar a Jesucristo en la vida de la iglesia. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, es una mujer y un hombre que manifiesta, ¿cierto?, el carácter de Cristo. Amén. Entonces, miren, vamos a Hechos 2:4. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hechos 4:8 dice: Pedro y los apóstoles luego fueron arrestados y detenidos durante la noche. El 4:8. El próximo día se los llevaron ante los líderes religiosos. Y Lucas escribe lo siguiente: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, dijo. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el libro de los Hechos, la primera razón de por qué la iglesia tiene que ser en constante llenura del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo le da poder a la iglesia para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén. La iglesia tiene el poder a través del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de Cristo. Ese poder que está allí en el Espíritu es el poder que a usted lo va a llenar y le va a dar la valentía y el poder y el respaldo para anunciar el Evangelio de Cristo. Y si nosotros leemos varios pasajes del libro de los Hechos, es lo mismo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, proclamó lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente. O sea, yo lo que veo en la Escritura es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo porque hay una necesidad y un deber de anunciar el Evangelio de Jesucristo con poder. Y ese poder no viene de usted ni de mí, viene de Dios. Entonces nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para proclamar con poder el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pero para proclamar el Evangelio. Porque nosotros muchas veces buscamos la llenura para llenar una plataforma, ¿cierto? Para ser reconocidos, mire ese hombre, la unción, la llenura que tiene. Pero la acción del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y en la Escritura, en primer lugar, era para que la iglesia anunciara con poder el Evangelio de Cristo. Y ese poder, iglesia, se mantiene hasta hoy. ¿Lo cree usted o no? Se mantiene hasta hoy. No hay ninguna evidencia bíblica, ninguna evidencia histórica de que ese poder haya menguado. ¿Por qué? Porque podemos tener miles de libros que digan, cierto, que el Espíritu Santo o los dones cesaron, pero no hay evidencia más grande que la experiencia de la iglesia con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos años y años de avivamiento en la historia de la iglesia, donde se ha evidenciado que estos grandes avivamientos nacen a través de hombres y mujeres que han buscado con fervor, con pasión, la llenura del Espíritu Santo.
Esa es la evidencia. Si usted quiere anunciar el evangelio, que su hermano, su hermana, su compañero de trabajo, su compañera de trabajo conozca al Señor, usted tiene que en la mañana decir: Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de ti. Yo quiero hablar con poder, yo quiero hablar con denuedo, yo quiero hablar, ¿cierto?, con respaldo. Pero es el Espíritu Santo el que manifiesta el poder a través de la iglesia para anunciar a Jesucristo como Señor. Bendito sea el Señor. Y al principio, hermanos, los discípulos pensaban que el Espíritu Santo era para ellos solamente, para los judíos. Y nosotros, ¿cierto?, no quedábamos con pan ni pedazos. No había Espíritu Santo para nosotros. Porque solamente, ¿cierto?, incluso Pedro, ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos, también creía que el Espíritu Santo solamente era para los judíos. Pero saben que hay un hombre en la Escritura que nos abre esa puerta a nosotros los gentiles. ¿Cuántos saben que usted es gentil? ¿Cierto? Que no es judío, no es hijo de Abraham. ¿Y saben cómo se llama ese hombre? Cornelio. Cornelio, ¿cierto?, era un hombre que tuvo una visión allí, ¿cierto?, que debía contactar a Pedro, y Pedro, por otro lado, tiene la visión que debía contactar a Cornelio. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice la Escritura que Pedro estaba predicando, ¿cierto?, estaba predicando con denuedo, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo. ¡Pum! De repente viene el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en lenguas. La casa de Cornelio es llena del Espíritu Santo. ¿Y saben cuál fue la reacción de los discípulos? Oh, entonces el Espíritu Santo también es para los gentiles. Y allí comenzó a expandirse el evangelio a través de todas las naciones paganas. Y el apóstol de los gentiles, ¿cuál es? Pablo. Entonces, desde allí comienza el Espíritu Santo a derramarse a través de la iglesia, a través, ¿cierto?, de la persecución también. Pero era el Espíritu Santo que sostenía a la iglesia. Por lo tanto, si nosotros creemos que ese poder que viene del Espíritu Santo actuó de esa manera en el libro de los Hechos, es el poder, es el mismo que actúa hoy día en la iglesia. La iglesia, cuando predica el evangelio y es una iglesia llena del Espíritu Santo, ocurrirán milagros, ocurrirá salvación, ocurrirán sanidades, porque será una iglesia con poder, una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que anuncia el mensaje y la gente llega a los pies de Jesucristo el Señor. Bendito sea el Señor. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos andar en la vida, hermanos, estando llenos, pero de otras cosas que no son del Espíritu Santo. Podemos estar llenos de ira, ¿cierto? Llenos de enojo, llenos de engaño, de amargura. Podemos llenar nuestra vida de amarguras. Y cuando alguien está lleno de algo, esa llenura lo controla. Por lo tanto, si tú estás lleno de tristezas, de amarguras, ¿cierto?, de recuerdos, de situaciones que a lo mejor han dañado tu vida y con los años eso ha ido creciendo y nunca ha sido subsanado, eso te va a controlar la vida. Vas a andar caminando por la vida con cara de tristeza, porque está llena de amargura, llena de ansiedades, llena, ¿cierto?, de situaciones, de depresiones que no te van a dejar descansar. Pero por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer es lleno del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo es el que controla la vida de ese hombre y de esa mujer. Bendito sea el Señor. Miren, Hechos 4:31, yo lo leo, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estabas congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El lugar tembló y estaban llenos del Espíritu Santo, pero ¿qué hacían? Predicaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos tener hermanos o hermanas que hablan en muchas lenguas, pero no ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Que hay que controlar la lengua mejor, porque nos domina muchas veces otras situaciones y no el Espíritu Santo.
Entonces, la llenura tiene relación en primer lugar, iglesia, con anunciar el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo es un poder que está en usted también, y no como Super Saiyajin, ¿cierto? Es un poder que obra a través de Jesucristo, que dejó allí para que usted pueda anunciar la verdad del Evangelio. Cuando se eligen a los diáconos en el libro de los Hechos, ¿saben cuál era uno de los requisitos? Que sean llenos del Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces cogemos por talentos, pero uno de los requisitos es que sean llenos del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ver también con el carácter de Cristo en la vida de la iglesia. Miren, hermanos, cuando estaba estudiando este sermón, me acordé de un evangelista que era estadounidense. No sé si han escuchado de Moody. Moody fue uno de los grandes evangelistas por ahí en los años 1800, uno de los que era un zapatero este hombre, pero fue uno de los grandes evangelistas que tuvo Estados Unidos. Este hombre predicaba el Evangelio y la gente llegaba al Evangelio. Pero mire, le quiero contar una historia, ponga atención un segundo. Dice, relata la biografía de él, dice: todo comenzó cuando este vendedor de zapatos inició una escuela dominical que llegó a ser la más grande de Chicago. ¿Cuánto anhelarían tener una escuela de niños gigante, cierto? Niños llenos del Espíritu Santo. Así que él ya tenía cierto éxito cuando conoció a dos ancianitas, quienes le informaron: mire, dos ancianitas, Moody, gran evangelista, ya era reconocido en toda la nación. Era un hombre que uno escuchaba de Moody y sabía quién era. Sin embargo, se encontró con dos ancianitas, quienes le informaron: hemos estado orando por ti, le dicen a Moody. Necesitas poder, le dicen a Moody. Y Moody dice: mi reacción inmediata fue: ¿por qué mejor no oran por los perdidos? Yo pensaba que ya tenía poder. Tenía la congregación más grande de Chicago y había muchas conversiones, pero ante la insistencia de ellas, por fin me animé a preguntarles exactamente a qué se referían cuando ellos le decían: necesitas poder. Imagínense, un hombre que Dios lo usaba. Era un hombre, cierto, que recorría las calles y la gente se convertía. Dice, cuando les preguntó a ella, le contestaron que lo que él necesitaba era la llenura del Espíritu Santo. Fue entonces que él les pidió que no solo oraran por él, sino también con él. Relata cierto Moody lo siguiente: al escuchar y orar con ellas, derramaban su corazón para que yo pudiera tener la plenitud del Espíritu Santo, y comencé a reaccionar. Entró en mí una intensa hambre espiritual que hasta entonces había sido desconocida para mí. Comencé a llorar como nunca antes. El hambre aumentó. Verdaderamente sentí que ya no quería vivir si no podía tener ese poder a mi servicio. Entonces, cuando nosotros, cierto, pasamos nuestra vida cristiana, yo le puedo decir a usted lo mismo que le dijeron las ancianitas a Moody: necesitas poder, necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas que el Espíritu Santo genere en ti un hambre espiritual, un hambre de orar, un hambre de leer la palabra. Hermanos, podemos tener el escenario lleno de predicadores, pero que no tienen la unción de Jesucristo el Señor. ¿Lo cree usted? Necesitas poder. La iglesia necesita con urgencia tener hambre espiritual, hambre por la oración, hambre por la presencia de Dios. La iglesia del Señor necesita ser llena del Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo, aquellos corazones que necesitan de Él viene y llena ese corazón. No importa la situación económica, no importa tu edad, no importa si eres niño, anciano, joven, no le interesa. Le interesa que tu corazón esté dispuesto. Por lo tanto, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para ser capacitados por Dios para el servicio. ¿Cuántos quieren servir al Señor con excelencia? Pero necesitas la llenura del Espíritu Santo para servir. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe en ese servicio, y para aquello necesitas buscarlo a Él. Segundo lugar, primero, para proclamar el Evangelio de Cristo. Segundo lugar, para gozarse en las pruebas. Miren lo que dice Hechos 13:47. Dice: pues el Señor
nos dio este mandato. Estaba Pablo predicando a los gentiles. Hechos 10 con Cornelio, ya en el 13 aparece Pablo. Dice, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron ¿en qué? En creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a Iconio. Y los creyentes se llenaron ¿de qué? De alegría y del Espíritu Santo. Hermanos, uno de los elementos que sostuvo a la iglesia del primer siglo en medio de la persecución fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que traía gozo a la iglesia. Por lo tanto, la segunda razón por la que necesitamos la llenura es para que nosotros nos gocemos en la prueba. Usted dirá, ¿pero qué está diciendo, pastor? Sí, uno se puede gozar en la prueba. ¿Cuántos han vivido gozo en la prueba? ¿Cierto? Que a pesar de que muchas veces es oscuro, hay un diagnóstico terrible, ¿cierto? Hay un problema económico, hay a lo mejor algo que con nuestras propias manos no lo podemos solucionar, pero viene el Espíritu Santo y nos trae consuelo, y nos trae tranquilidad, y nos trae gozo. Por lo tanto, el Espíritu Santo te va a ayudar en la prueba que estás viviendo. Yo no conozco el corazón que tú tienes, lo que estás viviendo. Conozco a muchos de ustedes, sé lo que están viviendo, muchos también. Pero Dios es el que escudriña lo profundo de tu corazón. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que allí está contigo en la prueba, acompañando. Hermanos, a Pablo en Listra, cuando estaba en Listra, dice que la Escritura que lo dejaron casi muerto. Lo tiraron afuera de la ciudad muerto, pensaban que estaba muerto y se devolvieron. Pero Pablo ya había tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo sabía que él lo había llamado. Porque cuando nosotros vivimos prueba, una de las cosas que sufrimos es precisamente la identidad. O sea, ¿quién soy? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con el Señor? No me responde, guarda silencio. Pero es allí el Espíritu Santo el que te ayuda a sobrellevar la prueba. Bendito sea el Señor. Miren el versículo 9. Aplauda, un aplauso al Señor. En el versículo 9 del mismo capítulo que leímos, el capítulo 13, dice que el apóstol Pablo había sido lleno del Espíritu Santo para confrontar a un hechicero llamado Elimás. Entonces Pablo ya venía lleno del Espíritu Santo, ya sabía lo que era ser lleno. Sin embargo, este gozo que provoca el Espíritu Santo no es una emoción, no es una emoción pasajera, porque tú puedes estar bien hoy día y el otro día estar mal, pero puedes tener el mismo gozo, ¿cierto? Este gozo que produce el Espíritu Santo no es algo pasajero, no es algo, ¿cierto?, momentáneo, es algo permanente. Es una paz tan profunda que la iglesia experimenta, que proviene precisamente del Espíritu Santo y del Señor. Podemos vivir pruebas, pero estar gozosos. ¿Es difícil? Es difícil. ¿No hay superhombre y supermujer acá? ¿Es difícil o no? Es difícil. Pero ¿saben qué? No estás solo. Es el Espíritu Santo el que te acompaña. Es el Espíritu Santo el que te conoce. Es el Espíritu Santo el que te acompaña en la prueba, en la dificultad. Hermanos, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, al estar llenos de Él a pesar de la prueba, nos gozamos en la dificultad porque sabemos que nuestra vida depende completamente de Dios. Y no depende de nosotros, depende del Señor. Y el Espíritu Santo es el que va a traer libertad a tu alma y a tu corazón. ¿Cuántos libres hay hoy en esta noche? Libres. El Espíritu Santo es el que te da libertad. El Espíritu Santo es el que te saca de la esclavitud del pecado, porque está constantemente convenciéndote de pecado. Hermanos, muchas veces nosotros luchamos constantemente en la prueba con culpas.
Uno de los grandes problemas de las iglesias o de la hermandad, ¿cierto? Y uno también vive, es que no vive en libertad porque vive esclavizado a una culpa. Pero cuando nosotros vemos las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor vino a través también de su Espíritu Santo para que la iglesia sea libre. Amén, que la iglesia tenga libertad de adorar, libertad de orar, libertad de levantar sus manos. Bendito sea el Señor. Que no añadas a tu corazón raíces de amarguras, porque el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo es el que te va a traer libertad en el corazón. Incluso libertad a los miedos, a los temores. Podemos vivir, ¿cierto?, en una iglesia por años, pero vivir con un montón de temores, de miedos, de que a lo mejor, ¿qué va a pasar mañana? Imagino una cantidad de escenarios en mi mente, posibles escenarios. Y no se los digo por ustedes, se los digo por mí, porque uno también vive eso, ¿cierto? Cuando sufre de ansiedad, situaciones, pero es el ayudador, dice la palabra, es el que está allí, el paracletos. El para significa que camina contigo, te acompaña, ¿cierto? El paracletos, el que está contigo, el que camina contigo en la mañana, en la noche, de día, en la enfermedad, en la prueba, es el que nunca te va a dejar. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, debemos buscar la llenura para vivir en pleno gozo. ¿Lo cree usted? Mire, Pablo dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, dice, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad y fidelidad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Alegría, gozo, paciencia. ¿Cuántos están alegres? Amén. Gozosos, gozados, ¿cierto? No se preocupen cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago. No se preocupen, descansen en el Señor. Hoy día la palabra para ti de parte del Señor, sé lleno del Espíritu Santo para que aun la prueba que estés viviendo, la dificultad que estés enfrentando en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, puedas descansar en el Señor, porque el Señor te va a dar descanso. Bendito sea el Señor. Ahora, no digo que con esto tengamos que andar así todo el día, ¿cierto? Sí, estoy bien. No, porque el gozo no es eso. El gozo es algo permanente que viene del Espíritu Santo. Cierto que a lo mejor yo estoy triste, viviendo situaciones complicadas, estoy triste por un momento, pero hay un gozo allí que no me va a mover mi estabilidad con el Señor, no va a mover la relación que yo tengo con el Señor. Hermanos, ¿a cuánto les gusta la Coca-Cola? Lilita, no se ría. A mí me gusta la Coca-Cola. Yo creo que si me muero me van a encontrar una Coca-Cola al lado. Y lo reconozco. ¿Se han dado cuenta que cuando uno tiene un vaso ahí y le echa agua todo el rato, qué pasa con eso? Si tengo un vaso lleno de bebida y lo lleno de agua, se va a diluir. Cuando yo pensaba en la Coca-Cola, estaba pensando precisamente que y el Señor me inspiraba, decía, nosotros debemos ser ese vaso, que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida constante, para que vaya diluyendo muchas veces el carácter, vaya diluyendo muchas veces, ¿cierto?, amarguras. Por eso necesitamos llenar este vaso que tenemos. Este es un jarrón a lo mejor para algunos, pero llenarlo de agua cada día del Espíritu, para que el Espíritu Santo vaya puliendo el carácter de Cristo en nuestra vida, vaya formando a Cristo, toda raíz de amargura, llenar. Por eso que en la mañana usted se levanta y diga, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, sed llenos. ¿Dice que Dios te va a llenar? No. ¿Qué dice? Ustedes sean llenos, sed llenos. Eso depende de usted, de la búsqueda que usted tenga del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo depende de Dios, porque Dios es el que bautiza a la iglesia, ¿cierto?, a través de Cristo en nosotros. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que la iglesia debe buscar constantemente. Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y en tercer lugar, para ir terminando, ¿cierto?,
es la llenura del Espíritu Santo para formar a Cristo en nuestra vida. ¿Cierto? Formar a Cristo en nuestra vida. Y ahora vamos a Efesios. Dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cierto? No se emborrachen con vino, porque eso, ¿qué pasará? Les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más dice: sométanse unos a otros por reverencia. Eso también es llenura, someterse unos a otros. ¿Se dan cuenta? Que no tiene que ver solamente con gritos o emociones, tiene que ver con formar a Cristo en la iglesia. Por lo tanto, en tercer lugar, la tercera razón es para formar a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Jesucristo se forme en tu vida? Amén. Pero para eso debes ir muriendo, ¿cierto? Para eso debes ir siendo lleno del Espíritu Santo, y que el antiguo Lucas, Pamela, Rocío, John vaya desapareciendo. Señor, que tu Espíritu Santo me llene, sed llenos. Y Pablo entrega un ejemplo, ¿cierto? Práctico. Dice: no se emborrachen, no hagan como los alcohólicos, ¿cierto? Que se emborrachan con vino. ¿Por qué? Porque el vino, ¿cierto? O más que nada el alcohol, o el emborracharse, significa que controla la vida de estos hombres o mujeres. ¿Se han dado cuenta o se han pillado de repente un borracho en la calle? ¿Cierto? No camina así derecho, como se tambalea, porque es dominado por eso, ¿cierto? Lo domina. Dice Pablo, entonces no se llenen de eso, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo, es necesario, porque si usted es lleno del Espíritu Santo, ¿quién lo va a controlar? El Espíritu Santo lo va a controlar su vocabulario, va a controlar su vida, su temperamento y su carácter. El 19 dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Hermanos, un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo es alguien que le encanta adorar a Jesucristo, cantar al Señor, ¿cierto? Es un corazón adorador, es un corazón que se goza en la alabanza, que no importa si haya uno o dos cantantes o no haya música, es una adoración que nace de lo profundo. La iglesia que llena del Espíritu Santo es una iglesia que adora. El 20 dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si eres lleno del Espíritu Santo, tendrás un corazón agradecido. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo tiene un corazón agradecido. Da gracias a Dios, dice, por poco, por lo malo, no, por todo. Ser lleno del Espíritu Santo te hará tener un corazón agradecido. Por lo tanto, hermanos, termino con esto. 3 razones de la llenura. Primero, necesitas poder para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos quieren ese poder? Les tengo una buena noticia, está aquí. Habita en medio de nosotros y se está paseando. Segundo lugar, gózate en la prueba. No importa lo que estés viviendo, dale gracias al Señor, porque Él te va a sacar de allí. Porque Él prometió que no quedarás huérfano. Él va a estar contigo, va a dejar a su Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Él quiere formar a Jesucristo en tu vida a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundito?